también a Barlovento Informa. Nos da mucho gusto saludar a Román Páez, él es representante de una empresa pymes en Nuevo León y les quiero comentar, como ustedes saben, estamos a 6 días de que entre en vigor el TEMEC, será el 1 de julio. Es bien interesante recordar que ha habido cambios importantes de lo que era el TLC a lo que será el TEMEC. Por ejemplo, anteriormente eran 22 capítulos, se aumentaron a 34. En ese aumento hay un capítulo importante para México, el capítulo 25, que trata sobre el tema de las pymes. La pregunta para Román Páez es, Román, ¿cómo ves este capítulo 25 de las pymes que se incluye en esta extensión en el TEMEC? Y es como algunos dicen que resulta insuficiente para que beneficie a las pymes en México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Qué gusto saludarte y a tu Igualmente. auditorio. Y bueno, pues de nuevo felicitarlos por el programa que estoy viendo cada vez tienen mayor penetración y difusión en toda la República. De veras, gracias. Ahora con el tema que nos ocupa y como bien dices, no puede ser de mayor actualidad. El próximo 1 de julio entra en vigor el TEMEC. Y bueno, respondiendo a tu pregunta concretamente, el solo hecho de que ya esté un capítulo dedicado exclusivamente a las pymes, ya habla bien del interés que hay de ese sector que tradicionalmente se había comentado que estábamos ahí, nos habían dejado un poquito en el olvido. Ahora, a mí me gustaría, si estás de acuerdo, dar un poquito de el antecedente de este tratado. Adelante. Viene a reemplazar al TLC, ¿verdad?, para América del Norte, que viene ya desde 1994. Entonces no estaba incluido nada con respecto en lo particular a las pequeñas y medianas empresas. Después de 25 años, pues ya vamos a tener esta adecuación y se está incluyendo a las pymes. Yo creo que es un gran avance y realmente el punto, pues estamos todavía apenas para entrar en vigor. Este capítulo 25 tiene 7 incisos. El número 4, precisamente, es uno que habla de un comité de asuntos PYME. Yo no siento que se esté quedando corto el TEMEC en lo que respecta el apoyo o el impulso que deben de tener las pymes. Si leemos con detenimiento, porque sí hubo por ahí algunas notas en el sentido de que se estaba dejando de explicar cómo se iban a ayudar. O sea, nomás se decía, se les va a ayudar, pero no explicaban cómo. Bueno, el punto 4 precisamente nos deja esto claro, porque habla de la formación, el inciso 4, de comités de asuntos pymes. Pero aquí lo peculiar es que se le está dando obligatoriedad al gobierno mexicano, y esto a partir del 1 de julio, a identificar formas de apoyar a las pymes para que aprovechen las oportunidades comerciales resultantes de este tratado. Uh-huh. Y esto es, de hecho México dispone de un año a partir del 1 de julio para poner en marcha el Comité de Asuntos Pymes. O sea, este tema lo tendrán que armar en menos de un año y concretarse a identificar puntos muy concretos que aquí los definen, que van desde programas de capacitación. Uno que es muy importante es el apoyo para ubicar socios comerciales entre México, Canadá y Estados Unidos que puedan en conjunto proveer servicios o productos al tratado, dentro del esquema del tratado. Otro punto importante es el financiamiento y también hablan de apoyarles para desarrollar comercio digital, que ahorita ya está tomando cada vez más importancia. Ahora, cuando hablamos de que esto ya tiene carácter de obligatoriedad, y no nada más para el gobierno de México, sino también para los Estados Unidos y Canadá, debemos de recordar que los tratados internacionales dentro de la jerarquía de la normatividad jurídica está justo abajo de la Constitución. El segundo orden más importante de obligatoriedad son los tratados, por encima de las leyes federales y las leyes estatales. Entonces no creo que se esté tomando así a la ligera. Esto debe ser algo que vamos a ver
y sí creo que van a venir buenos apoyos y estímulos para las pymes. Fíjate, tú sabes que cada país a la hora de negociar pelea por lo que considera más importante para su nación. En el caso de México, por ejemplo, un capítulo que se incluyó o una línea que se incluyó muy importante era que quedara bien establecido que México tiene la propiedad directa de los hidrocarburos. Este tema es, bueno, algo que le interesaba a México. Pero, ¿qué pasa en el tema de las pymes cuando lo que dicen algunas voces contrarias al presidente, entre ellos algunos ex embajadores de México, y dicen la prueba está en que es muy baja la exportación de las pymes? ¿Habría algo de verdad en esto? Y a partir de que se ponga en vigor el TEMEC, esta situación pudiera cambiar en el tema de exportaciones de Pymex de México hacia sus socios? Sí, sin duda, y sí hay datos que demuestran que al menos el sector manufacturero en México está por detrás en cuanto al renglón de pymes en participación en la exportación. Del total de lo que exporta Canadá, el 24% lo aporta las pymes de Canadá. Y en el caso de Estados Unidos el 14%, y en México anda alrededor del 5%. Estamos hablando del sector manufacturero. Entonces sí vemos diferencias importantes, pero pues ahí habría que revisar con detalle todo el esquema de cómo se hacen las definiciones, por si está productos petroleros incluidos, y ahí como el gobierno mexicano tiene una actividad importante de exportación de productos petroleros con algún valor agregado y demás, entonces podría tener variaciones en lo que representa el porcentaje de las pymes, pero en general yo creo que sí es precisamente la oportunidad que se está visualizando, y de ahí este capítulo importante que va a estar atacando a disminuir esa diferencia que existe con los otros países, y esperemos que efectivamente las pymes puedan jugar un rol más importante en la exportación de México. Román Páez, como sabemos, hay diferentes tamaños de Pymex. Por ejemplo, las micros de 1 a 10 empleados, las pequeñas y medianas de 11 a 50. ¿Cuáles serían, en tu opinión, las pymes que necesitan más de un apoyo de parte del gobierno? Y si en este tema del TEMEC estaría contemplado esto, o esto es algo que tendría que pelear el gobierno mexicano para tener un mayor respaldo. Sí, bueno, yo creo que tanto desde las la que les denominan micros empresas, como bien dices tú, de 1 a 5 empleados, hasta las que llegan a 50, pueden ser buen uso de estos apoyos financieros en caso de que hubiera estos créditos que en un momento dado también están contemplados ahí por este comité tripartita de asuntos para las pymes. Pero no todo es el crédito, también hay que buscarles mercado a sus productos, también hay que buscarles socios con quien puedan agregar valor o participar en la cadena de valor y lograr que sus productos lleguen a los consumidores de la región. Y bueno, yo creo que en general se está haciendo lo correcto. El gobierno ya lo demostró con estos incentivos que dieron recientemente por el tema de la otra crisis que tenemos, y no veo por qué no igualmente para el caso de las pymes pudiera desarrollarse algún programa paralelo que apoyara a las exportadoras en estas categorías. Por ejemplo, algo que es interesante es lo que ocurre en la parte laboral, el capítulo 23. Esto le conviene mucho a México porque ellos propusieron, los otros países socios, que se aumentara el pago de la mano de obra en México, que no podía ser menos de $16 la hora. Esto incluye un beneficio para los trabajadores que pertenezcan a las pymes. Sí, sin duda, y de hecho esto ya ocasionó que se hicieran convenios con la Organización Mundial del Trabajo y con temas del aumento del salario mínimo en México,
Y yo veo con muy buenos ojos esto, porque al momento en que se haga esta homologación, en el sentido de que los sueldos de aquellos operarios o trabajadores de mano de obra calificada en la industria automotriz con los que lo hacen en Canadá y Estados Unidos, pues va a traer mayor derrama en México y mayor actividad en México y mayor bienestar para todos. Tenemos que ver que sí nos podría quitar el atractivo actual que tiene México por la mano de obra de un menor costo con respecto a los otros participantes en el mercado de la manufactura automotriz, pero sí vamos en la dirección correcta de ir ajustando los sueldos del personal que participe. Es muy precisa la norma ahí también que dice de un vehículo entre el 40 y 45% de el costo laboral debe estar pagado a $16 la hora o más. Entonces, pues vienen buenas cosas en ese sentido también. Según entendemos, en México, la mayor parte de la planta productiva recae en las pymes, creo que es un 98%. ¿Sería esta misma proporción con los socios de México, es decir, con Estados Unidos y Canadá? ¿Es algo similar? ¿Es una tendencia internacional o es algo que tenemos de manera particular en México? Yo creo que está más acentuada en México, pero en general las pequeñas y medianas empresas forman la gran mayoría del PIB de los países. En este caso, incluyendo los países de Estados Unidos y Canadá que están participando en el tratado. Sí, la distribución de la producción y el motor general de la economía está y descansa en las pymes. Uh-huh. Esta parte entonces pues nos hace ver la importancia de poder apoyar a las pymes en México. Llama la atención, por ejemplo, el tema de la industria automotriz, donde Estados Unidos estuvo diciendo que le urgía que México abriera su industria automotriz debido a que ellos dependen en la cadena productiva de México, ya que nosotros estamos en la parte que significaría proveer a sus socios en las autopartes dentro de esta cadena productiva. ¿Tú cómo ves este tema en donde pues México es un importante exportador? Sí, definitivamente, y precisamente aquí los números que tenemos más recientes nos indican que, bueno, si debían de el 80% de lo que se produce, de lo que se exporta en México va a dar a Estados Unidos. De ese total, casi una cuarta parte es relacionada con la industria automotriz, ¿verdad? Entonces, representa un renglón muy importante. Y ahí viene también algo documentado ya en el sentido de integración de la mano de obra, donde se hablaba de que si bien el Tratado de Libre Comercio anteriormente marcaba que deberían llevar 62% de integración total, mano de obra y producto y material, el costo total del vehículo, el 62% tenía que ser de origen de la región entendiendo México, Estados Unidos y Canadá. Con este nuevo tratado se está elevando el requerimiento a que el 75% del costo total del vehículo sea de origen de la región. Entonces nos van a poner un poquito más de exigencia en ser más eficientes, en generar mayores márgenes de alguna manera para poder solventar este tema también de la mano de obra que va en ese componente del 75% a un mayor costo y poder seguir siendo competitivos. Aquí lo importante de esto también es mantener la visión de que la industria automotriz tiene una cantidad de empresas satelitales, por llamarle de alguna manera, que proveen a las armadoras, a las que al final entregan el producto, el vehículo ya listo para exportar. Y están todos detrás, desde servicios muy básicos como transporte del personal, como alimentación del personal, todos los componentes distintos del vehículo, en muchas formas lo hacen empresas locales. Y ellos pues
agregan valor en esto. Entonces ahí está una gran oportunidad para las pymes también, porque ellos forman parte de la cadena productiva de la industria automotriz de una manera muy significativa. Uh-huh. Ahora, recordemos, Román, que hace algunas semanas el gobierno mexicano anunció que iba a entregar muchos créditos a las pymes, créditos de 25,000 pesos para cada pyme y que tenía 1,000,000 de créditos. Estamos hablando de una inversión o de unos préstamos de 25,000 millones de pesos. Pero una vez que se hace este ofrecimiento, sorprende la noticia que comparte la secretaria de Economía, Graciela Márquez, en el sentido de que se les había quedado la mitad de estos créditos, es decir, 500,000. Y yo quisiera preguntarte, ¿por qué no se le hace una propuesta por parte de las pymes al gobierno de López Obrador en el sentido de por qué no utilizar esa inversión o que se quedó con ellos porque la gente no tomó esos créditos y que a lo mejor pudieran aumentarse? Porque lo que decía Graciela Márquez es que quizá a algunas pymes un crédito de 25,000 pesos les resultaba insuficiente. ¿Qué pasaría si el gobierno aumentara esos créditos a 50,000 pesos o a 100,000 pesos, aunque le tocara a menos pymes, para que pudiera servirle a este sector? Me parece excelente tu análisis y tu punto de vista en esto, y ojalá que la gente importante y correcta de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, que generalmente son los que interactúan para generar todos estos fondos y ponerlos disponibles para la industria o para el sector productivo, lo escuchen y lo puedan llevar a práctica. Me parece excelente. Si tenemos ya un fondo disponible de 25,000 millones de pesos, del cual solamente se aplicaron la mitad, quedan 12,500 millones disponibles ahí de fondos, recursos que están en las arcas de la Secretaría de Hacienda esperando que lleguen solicitudes. Si aquí se cambiaran los criterios y dijeran, bueno, vamos a hacerlo para más ad hoc en función del perfil de la empresa y no va a estar restringido a 25,000 pesos, me parecería formidable. Y si le agregas ahí que tiene un componente de potencial exportador y le das un empuje adicional con recursos y fondos que pudieran ayudarle a disminuir este diferencial, este gap que traemos contra Canadá y Estados Unidos, sería fenomenal. Yo creo que es muy buen punto, deberíamos, y yo al menos aquí en lo que me toca a mí, en mi pequeño círculo y con la interacción que tengo con las cámaras locales, llevaré este punto a la consideración de los miembros y ojalá que se pueda llevar y elevar a las gentes en la Secretaría de Economía y de Hacienda que toman las decisiones. Fíjate, Román, ustedes, según me entero, tú acabas de integrarte a este grupo de empresarios pro AMLO que encabeza y que forma Javier Garza Calderón. Imagínate esta propuesta de los empresarios de Nuevo León que pudiera hacerse nacional. Imagínate el beneficio que podrían tener las empresas. Claro, no, definitivo, y sobre todo que bueno, en un momento dado ahí están los recursos ya que podríamos decir que es lo más difícil de obtener y de asignar y etiquetar. El final de ese recurso era estimular a las empresas y estrictamente era por el esquema de la contingencia de salud que tenemos todavía vigente. Uh-huh. Pero si no se consumió y no están aplicados los recursos, pues se puede poner eso en este esquema que mencionamos. Y ¿por qué no adicionarlo? Si fuera necesario, debería de haber ahí más recursos inclusive que pudieran venir a apoyar a este sector que, como bien decíamos, es el que mueve la economía de México, el sector de las pequeñas y medianas empresas. No hay que dejar a un lado la gran labor del sector financiero mexicano, que ya hacen un grandísimo esfuerzo para llevar recursos a las pymes, y hay áreas específicas dentro de los bancos dedicadas exclusivamente al fomento a las pymes. Entonces, todo esto en conjunto, el sector financiero privado, el sector público y las pymes con organizaciones como bien mencionas la de empresarios en pro de la
4 de la Cuarta Transformación, pues sería un excelente proyecto y para beneficios de mucha magnitud para la economía mexicana. Finalmente, Román, quisiera preguntarte, en algunos sectores hay mucho escepticismo en que si México tiene un plan para la reactivación económica, dado que, pues igual que todos los países, la economía está muy afectada. ¿Tú qué opinas? ¿Sientes que el gobierno de López Obrador realmente cuenta con este plan, que México va a poder salir, que va a ser posible reactivar la economía? ¿O estás de acuerdo con quienes expresan estas dudas, que además, bueno, son genuinas, ¿no? Sí, no es fácil el panorama. Tenemos aún muchos retos y sobre todo por la desaceleración de la actividad producto de esta contingencia, que no es el tema de la entrevista, pero sí veo yo con mucho optimismo el que podamos salir adelante. Mira, hay algunas notas en torno al tratado que entrará en vigor, como bien dices ahora, en estos próximos días, que es visto como el salvavidas para la economía, porque sí, justo en el momento que estamos pasando de dificultad y de desaceleración económica, entrando en vigor este tratado, pues nos va a dar un aliciente de que ya ahorita tendríamos pues oportunidad de comerciar con Estados Unidos y Canadá de manera libre de gravámenes y de impuestos. No aplicarían aranceles a todos los productos y servicios que cumplan con la normatividad que estamos viendo, en este caso de integración y componentes de mano de obra con sueldos especificados que están en un proceso de ajuste gradual a lo largo del tiempo. Pero en resumen, yo creo que sí vamos a poder resolver esto bien. Llega en buen momento. Tenemos que verlo más que con mucho optimismo de que en conjunto vienen cosas buenas para México, producto del tratado. Claro, Román, pues se trata de sumar, no de restar en esta contingencia, tanto de salud como económica. Román Páez, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por participar en A Barlovento Informa. Y el gusto para mí, que estés muy bien, Marta. Cuídense. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nos vamos a un corte y regresamos.